Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Si les parece, ya empezamos. Hemos dado unos minutos de rigor para que se fueran incorporando todos aquellos que se han marchado. Hemos marchado hoy tarde todos a comer de aquí. Bien, mi nombre es Diego Ramos, soy el director general de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y me toca moderar este foro de debate que por el número de inscripciones que ha habido al mismo, denota de dónde se pone el acento desde el punto de vista de la importancia para evitar la violencia de género en muchísimos focos. Efectivamente, la educación, como todos ustedes saben, es un elemento importante y precisamente por eso ha sido uno de los foros de debate donde más inscripciones ha habido. Quiero también agradecer, antes de empezar, a la Consejería de Justicia e Interior, especialmente a la Dirección General de Violencia de Género, la invitación que han cursado a la Consejería de Educación para que podamos explicarles aquí qué es lo que estamos haciendo y, sobre todo, cuál es el punto de partida de dónde venimos y cuáles son nuestras estrategias de futuro. Me acompañan en este foro de debate, en el extremo, Francisco Javier García Perales, que es licenciado en Psicología, orientador del Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria, así como jefe de Servicio de Convivencia e Igualdad de la Dirección General de Participación y Equidad en la Consejería de Educación. Aquí a mi derecha, Carolina Alonso Hernández, que es profesora de GB, además es máster de Género, de Relaciones Interpersonales, Sexualidad y Terapia del Reencuentro por la Universidad Pablo de Olavide y es actualmente coordinadora regional de la Red Andaluza Escuela Espacio de Paz. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Y aquí a mi izquierda, Eva María de la Peña Palacio, que es licenciada en Psicología Clínica, diplomada en Educación Social y, entre otros másteres, el de Criminología y Delincuencia Juvenil, el de Empoderamiento y Liderazgo de Mujeres Jóvenes, etcétera, etcétera, feminista, investigadora, formadora, escritora, ponente, consultora. Buenas tardes, Eva María. Buenas tardes. La idea de este foro de debate, para intentar hacerlo ágil, es hacer una pequeña exposición, os haré una pequeña exposición desde el punto de vista de las actuales políticas de la Consejería y pasaremos inmediatamente a hacerle una serie de consultas, de preguntas a los miembros del foro, tanto a Javier como a Carolina como a Eva, con idea de tener siempre un margen de tiempo suficiente para que todos aquellos que tengáis, aquellas que tengáis alguna duda que disipar y, sobre todo, alguna sugerencia, lógicamente, siempre bienvenida. Y sin más dilación, comenzamos un poco en la exposición que os quería trasladar. Veréis, cuando me preparaba para el Congreso, mi intención fundamental era exponeros muy sintéticamente, por el tema de los tiempos, explicaros de dónde partimos de la Consejería de Educación, en qué situación nos encontramos ahora y qué es lo que queremos hacer en el corto y en el medio plazo, tanto en el ámbito de igualdad, tanto con el ámbito de coeducación, como en el ámbito de la violencia de género. La educación, como todos ustedes saben, es un factor de poder ideológico. Es un espacio donde se pueden transmitir valores como libertad, democracia, igualdad, etcétera, etcétera. Gracias a la democratización de nuestro país y el avance en educación, hemos tenido como esos dos hitos instrumentos indispensables para la transformación social, como lo fue en su momento el logro de la universalización de la educación. Les quiero dar un dato porque es importante. En 1969, de esto hace solo 45 años, en tiempo histórico 45 años es muy poco desde el punto de vista de generación, había un 30% de la población andaluza escolar que no estaba escolarizada. Es decir, necesitamos saber desde hace muy poco tiempo cuál era el punto de partida que arrancaban. Por lo tanto, y volviendo a la línea argumental, la educación como factor de poder ideológico, como ustedes saben, en las sociedades integristas y profundamente machistas, lo primero que se hace es evitar que las mujeres se incorporen al ámbito de la educación. De ahí que en la presentación vean ustedes a Malala, que la hemos puesto, lógicamente, porque queríamos señalar ese ámbito de dificultad que existe no solo ya en países, digamos, del primer mundo, sino en muchísimos otros países en el ámbito de la educación, que es lo que le cuesta todavía a la mujer, incluso la propia vida. Pues bien, en un principio, en el ámbito de la educación había escuelas de niñas y escuelas de niños, femeninas y masculinas, separadas, lo que era la educación segregada. Y había una escolarización para ellas donde había unos mínimos cognitivos que lo que perseguían era
la transmisión de los roles tradicionales. ¿Cuáles eran esos roles tradicionales para niñas y para mujeres? La gestión y la economía del hogar, la maternidad, el cuidado de los demás. Eso era lo que en esa educación de niñas y mujeres segregada se hacía cuando la mujer se incorpora hace ya algunas décadas al ámbito educativo. Pues bien, habría que ver en la situación actual, podemos hacerla a partir del ámbito de los 70, cuando aparece el concepto de las escuelas mixtas. Las escuelas mixtas, yo soy hijo de la escuela mixta. Yo me incorporé al ámbito educativo a lo largo de los años 70 y yo sí vi como había una mayoría ya de centros que iban incorporando el concepto de escuela mixta. No obstante, en esa escuela mixta se adoptaba el currículum masculino. Es decir, el currículum femenino se quedaba absolutamente orillado. ¿Por qué? Porque para el hombre hubiera sido vergonzoso adoptar parte de ese currículum femenino y, sobre todo, para las mujeres que empezaban en curso a rehuir de él, podría ser incluso también pues, de segundo nivel. Bien, pues actualmente sí quiero decirles algún dato, que es que ese modelo de escuela mixta, esta mañana oía en alguna ponencia que tenemos un proceso de involución donde la educación segregada se vuelve a poner en valor. Aquí sí me gustaría detenerme, aunque solo fueran unos segundos. Verán, en Andalucía hemos defendido el modelo de educación inclusiva y no segregada entre hombres, entre niños y niñas. Es más, actualmente seguimos apostando por no financiar con fondos públicos aquellos centros educativos que segregan a niños de niñas. Les doy un dato, hay 6.817 centros educativos en Andalucía, solo 11 segregan por sexos y están sostenidos por fondos públicos, no por voluntad del Gobierno y en la Consejería de Educación, sino porque tenemos medidas cautelares judiciales que nos obligan al amparo de la actual legislación de la LOMCE, que ha vuelto a incorporar que se puede financiar con fondos públicos a escuelas segregadas y nos obligan, como les decía, esas medidas cautelares a tener que seguir subvencionando y sufragando con fondos públicos esos conciertos. No obstante, el dato es el 0,16 de centros públicos en Andalucía segregan por sexos. Es más, en esa orientación que nosotros, en la Junta de Andalucía, entendemos que tenemos que financiar solo a los centros educativos que no segreguen por sexo, también adelantarles que esta mañana el consejero de Educación, en rueda de prensa, ha anunciado en el currículum de primaria que se va a implantar en el curso 14-15 que la asignatura Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos será obligatoria en quinto de primaria por decreto autonómico andaluz, algo que había desaparecido también en la LOMCE. Bien, dicho eso y siguiendo con la línea argumental, ¿por qué creemos esto en la Consejería de Educación? Esencialmente porque concebimos el modelo de educación de coeducación, que como todos saben y todas sabéis, se incorporó a partir de la LOCSE en los años 90 y además de aparecer el término, ese término se transversalizó a través de las distintas políticas. Consecuencia de esas medidas coeducativas, Andalucía fue pionera en el año 2005, a través de la Consejería de Educación, aprobó el primer plan de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito educativo. La primera comunidad autónoma en todo el Estado que aprobó ese plan. ¿Con qué objetivo? Fundamentalmente coeducar. Sí a la diferencia, no a la desigualdad. Y entre las tareas, visibilizar, había que hacer diagnósticos, había que deconstruir y reconstruir roles no diferenciados, trabajar los estereotipos, los mitos y los valores tradicionales, así como poner en visualización los nuevos modelos de referente. Y aquí igualmente les digo, y esto es una reflexión muy personal, a veces es muy frustrante ver cómo en el ámbito de ese plan de igualdad, que actualmente ya ha sido evaluado por la Agencia de Evaluación Educativa y de la cual le van a hablar posteriormente el jefe de servicio, es muy frustrante, como les decía, ver el inmenso trabajo que se hace desde el punto de vista de los docentes, de los materiales que se hacen en materia de coeducación, y ver cómo un pequeño programa de televisión en un horario de máxima audiencia es capaz de destrozar todo el trabajo que estás haciendo en el ámbito de la escuela, con los niños y con las niñas, desde el punto de vista de la coeducación. Aquí sí pido un compromiso, se ha dicho esta mañana también, yo quiero un compromiso de Estado en este ámbito. Creo que los medios de comunicación, por encima de todo, tendrían que hacer un esfuerzo en valorar que hay contenidos que, depende de qué horario, no se pueden poner, no porque ya podemos volver a reproducir algo que todos los que estamos y todas las que estáis aquí presentes estamos de acuerdo, sino porque todo lo que hagamos en avanzar se deconstruye si somos capaces de seguir reproduciendo ese tipo de escenario.
Desde entonces, ¿qué ha ocurrido en la escuela andaluza? Pues esencialmente un enorme desarrollo jurídico y de derecho, no solo a nivel estatal. En Andalucía les citaré la Ley 12/2007 de promoción de igualdad de género en Andalucía, la 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, el primer plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres en Andalucía, y hace pocos meses se aprobó en el Parlamento la Ley 2/2014 de integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía. También les informo que actualmente se encuentra el protocolo de identidad de género, que depende de esta dirección general que yo ostento, en trámite de audiencia para que antes que finalice el año, es nuestra intención, se incorpore como quinto protocolo dentro de la orden de 20 de junio del 11, en la que se garantizan 5 protocolos de derecho de nuestros niños y nuestras niñas en el ámbito educativo. Y también vamos a proteger la identidad de género. Y bien, para ir finalizando, porque yo creo que lo importante, más allá de lo que les podamos contar, es lo que ustedes nos puedan consultar para poder disipar todas las dudas que tengamos, en qué está empeñada y qué aporta además la consejería en este momento. Veréis, me voy a centrar en 3 pilares para mí esenciales. Nosotros en esos presupuestos con perspectiva de género trabajamos las políticas de conciliación. En planes de apertura, las políticas de conciliación, en planes de apertura, actualmente tenemos comedores escolares en 1.861 centros. Tenemos en educación infantil de primer ciclo, de 0 a 3 años, 91.593 alumnos y alumnas, con un 95% de esos alumnos y alumnas con algún grado de bonificación. Por cierto, las magnitudes de la consejería. En Andalucía hay 1.800.000 alumnos, desde primer ciclo infantil hasta posobligatoria. ¿Qué hacemos en esas políticas de conciliación? Transporte escolar gratuito en Andalucía para todos los alumnos de primaria, así como secundaria, ciclo formativo, bachillerato y actualmente, a través de la nueva LOMCE, la formación profesional básica. Eso significa que hay 98.000 alumnos y alumnas en Andalucía que cogen todos los días el transporte escolar gratuito. Esos son 81.000 kilómetros al día hacen los autobuses escolares en Andalucía. Para que se hagan una idea, son 2 vueltas al mundo, 81.000 kilómetros en transporte escolar gratuito. Pero no estamos para dar cifras. Dentro de las políticas con presupuesto de género, las políticas educativas en la consejería, el plan de igualdad, del cual ya les he hablado, los premios Rosa Regá, muchos y muchas de vosotros los conocéis, son premios que reconocen los trabajos curriculares en materia de coeducación, la colección Plan de Igualdad, los proyectos coeducativos con las AMPA, subvenciones, etcétera, etcétera. Y para finalizar, decirles que actualmente tenemos, como les decía, evaluado el primer plan de igualdad y tenemos ya un borrador muy en firme del segundo plan de igualdad en educación para hombres y mujeres en Andalucía. Este plan de igualdad va a tener 4 ejes prioritarios. Uno de ellos es la formación de la comunidad educativa, algo que ya se viene haciendo en 32 centros de formación del profesorado en Andalucía, y a través del tercer plan andaluz del profesorado, de formación del profesorado, que salió publicado en Boja hace escaso mes y medio aproximadamente, hay una línea estratégica de violencia de género para el segundo plan de igualdad. Con esto Andalucía pretende no ser pionera, como hablábamos esta mañana. Nosotros es verdad que en este mare magnum de noticias involutivas podemos parecer que todos somos iguales o todas somos iguales. No, hay comunidades autónomas que tomamos medidas que se pueden o no discutir, pero sí tenemos muy claro que desde el punto de vista de la concepción de la coeducación y de la igualdad tenemos que seguir apostando desde precisamente la educación para erradicar en el corto, en el medio, pero sin pausar nunca la violencia de género en nuestra sociedad.